Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así, si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos en el capítulo 13. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, y estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hasta aquí vamos a dar lectura. Este último capítulo de la carta a los Hebreos nos habla al respecto de los deberes cristianos. Ya concluyendo su carta, el autor de esta misma comienza a dar una serie de enseñanzas para la vida cristiana, enseñanzas para una vida de justicia. Amén. Así que comienza hablándoles al respecto del amor fraternal, de la hospitalidad. Y hermanos queridos, hay cosas que nosotros solamente se pueden desarrollar cuando comenzamos a compartir la vida cotidiana. No solamente una reunión, no solamente un día de culto, sino cuando comienza a hacerse asiduo el compartir, ya sea que podamos tener un almuerzo, ya sea que podamos visitarnos unos a otros, que podamos tener las puertas de nuestros hogares abiertas para recibirnos unos a otros en el amor fraternal, amén, para compartir. La iglesia primitiva se fue desarrollando en los hogares, por eso es que la hospitalidad era algo que debía de practicarse, y a su vez había muchos de los que hacían la obra del ministerio y lo hacían en forma
de viajante o itinerante, iban de un lado a otro. Y es por eso que la hospitalidad era necesaria, y no solamente abrir las puertas, sino compartir lo que uno tenía y también encaminar a aquellos que servían a Dios en este ministerio para que pudieran continuar con su viaje. Dado de que el Evangelio se estaba comenzando a expandir y se iba expandiendo por medio de aquellos que tenían este apostolado, que tenían esta comisión de Dios. Amén. Nosotros podemos ver que los primeros que fueron enviados por la iglesia fueron Pablo y Bernabé. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual yo los he llamado. Y dice que habiendo orado y habiendo ayunado, le impusieron las manos y los encomendaron a la obra del ministerio. Y de allí salieron en su primer viaje misionero. Si usted recuerda, cuando estuvimos leyendo la carta, el libro de los Hechos, allí estuvimos viendo los viajes de esto y cómo la iglesia comenzó a expandirse, y la gracia de Dios comenzaba a llegar a diferentes localidades, y en cada localidad iba estableciéndose ancianos, iban estableciéndose aquellos que supervisaban la iglesia y que velaban por el crecimiento de los hermanos. Y muchas veces esos viajes eran viajes en el cual de ida y de vuelta eran visitados los hermanos y constantemente eran ministrados por estos para la obra. Y a veces los viajes esos, la estadía de ellos era por meses o años, no solamente estaban, digamos, unos días, sino que eran viajes. Las estadías sabían ser de meses y a veces años, que permanecían en un mismo lugar edificando la iglesia del Señor, y así iba expandiéndose y creciendo el Evangelio. Pero por el otro lado también estaba la persecución, y los que iban siendo encarcelados, aquellos que iban siendo perdían sus bienes, porque cuando caían presos no solamente perdían la libertad, sino que perdían toda posesión, perdían todo bien capital. Por eso dice: y de los presos, como si vosotros también estuvierais presos, y de los maltratados, como si vosotros también estuvierais en el cuerpo. Y estaba hablando de aquellos que sufrían persecución por la causa del Evangelio, que no se olvidaran, no solamente de practicar la hospitalidad y recibirse los hermanos siendo hospedadores en el amor fraterno, sino que también había quienes padecían, y el recordarles no implicaba solamente la oración en favor de ellos por su liberación, sino que estando presos tenían necesidades. Nosotros le vemos a Pablo encomendándole a Timoteo que se apresurara en su viaje para que le fuera posible traerle el capote, el abrigo, antes que vinieran los fríos más intensos, y también los pergaminos, y agradeciendo a las iglesias de Filipo porque habían participado en su necesidad, y no que habían abandonado ese participar, sino que no habían tenido oportunidad, pero cuando le fue dado nuevamente la oportunidad, ellos volvieron a participar de las necesidades que tenía Pablo, no dejándole. Por el otro lado, también en algún momento él dijo haber sido abandonados por todos, pero estar el Señor a su lado. Y aquí es donde la Escritura dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis hoy. ¿Y cuál es el salario del obrero de Dios? Techo y comida. Teniendo abrigo, teniendo alimento, estén contentos. Hermano querido, en estos tiempos de consumismo y de materialismo, es muy fácil ser arrastrado por la corriente del mundo, pero nosotros tenemos que desarrollar la fe y vivir y practicar la fe. ¿Por qué?
porque habrán tiempos en donde nadie podrá comprar, ni podrá vender, ni podrá recibir ningún tipo de asistencia si no tiene el sello del gobierno único y mundial, si no tiene la marca del anticristo. Y va a ser un tiempo no solamente para Israel, sino también puede llegar a ser tiempo, como explicaba nuestro hermano pastor Daniel, cuando vino y trajo la enseñanza de que la última vez que compartió, que había sellos que iban a abrirse estando la iglesia en el escenario del mundo. Y hay cosas que nosotros tenemos que mirar que muchas veces se repiten. Nosotros miramos, por ejemplo, cuando Moisés, quien fue el libertador del pueblo de Israel, el mediador, el instrumento de salvación por el cual el pueblo de Israel fue libertado del yugo, de la opresión de los egipcios. ¿Qué aconteció cuando él vino al escenario de este mundo? La muerte de todos los niños. Cuando vino el Señor Jesucristo, que es el Salvador de la humanidad, no sea de un pueblo en particular, ¿qué aconteció? La muerte de todos los niños. Entonces, Israel fue sustentado en el desierto, su calzado no se desgastó, su ropa no se desgastó, y la roca lo seguía, y de la roca bebían el agua, y el maná estaba todos los días en el desierto. Entonces, no pensemos, o no es muy ilógico pensar que habrá un día en el que la iglesia, en el escenario de este mundo, va a tener que salir de las ciudades o de las grandes metrópolis y solamente va a recibir del sustento divino, del sustento de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, tenemos que desarrollar la fe. Tenemos que en nuestra vida ir practicando, ir viendo que cada oportunidad que se nos va presentando como una oportunidad de superar nuestros límites, de ir más allá de nuestros límites, que lo podamos tomar esas oportunidades como para crecer y para desarrollarnos. Por eso, hermano, dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia y contentos con lo que tenéis. La codicia, el deseo de querer tener, el deseo de poseer, el deseo de tener más, es algo que se va aumentando. Yo recuerdo las generaciones que anteriores a mí, las personas a veces tenían un solo pantalón y dos camisas. Hoy es muy difícil encontrar un hombre o una mujer que en esta parte del mundo tenga un pantalón y dos camisas. Es muy, muy difícil, ¿no? Puede que su camisa esté gastita, pero que tenga que lavarla, secarla para volvérsela a poner al otro día, no es tan común en estos días de consumismo, ¿no? No es tan común, sobre todo porque no hace falta comprar. No hace falta comprar. A veces en las mismas bolquetas encontramos bolsas con ropa en perfecto estado. Bueno, hoy la hermana trajo una corbata en su envoltorio. A alguien no le gustó, la desechó y nunca la abrió en su envoltorio. Entonces, en este tiempo de consumismo, y en los países más avanzados es mucho más todavía. Mi esposa me contaba que cuando salía a pasear el perro de mi hija, muchas veces se encontraba con un montón de cosas que la gente desecha y están en perfecto estado. Así que no hace falta gastar tampoco, sino que a veces hasta mismo de la misma calle hoy día lo levantamos. Me acuerdo cuando en invierno viajaba para Corea, y en Corea entraba el verano y no tenía ropa de verano para viajar, y había un pantalón en particular que
yo deseaba tener. Y un día viene una hermana y me dice, pastor, vos estabas orando por un pantalón porque encontré este pantalón que es tu talle, me lo puse y era mi talle. El largo, el ancho, todo perfecto. Y era el color, y era la tela, y era un pantalón de verano. Entonces, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. No nos dejemos arrastrar por los tiempos que vivimos de consumismo, de querer tener lo último, de querer tener lo mejor. Teniendo lo justo, teniendo lo necesario, con ello debemos estar contentos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo tendréis ahora, porque Él dijo, mire qué promesa maravillosa, la del verso 5, capítulo 13, verso 5. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos quieren experimentar esto? Tenemos que superar nuestros límites, tenemos que avanzar más allá de nuestros límites para ver el cuidado de Dios. Si constantemente yo estoy haciendo para salir adelante, al final no sé si es mi fuerza, si es mi esfuerzo, si es mi trabajo o es el trabajo de Dios. Pero cuando no, ya hicimos todo y no pudimos solucionarlo, hicimos todo y no lo alcanzamos, esa es la maravillosa oportunidad para ver el cuidado y la protección de Dios. No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Qué glorioso es saber que no duerme ni descansa el que guarda nuestras vidas, que constantemente Él es el que está trabajando por nosotros, constantemente Él es el que nos ayuda, el que va delante de nosotros abriendo camino, el que va delante de nosotros preparando para nosotros el banquete. Amén. La bendición, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, de manera que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y mire lo que dice aquí, esto es lo mismo que cuando Moisés le preguntó, y cuando me preguntaren quién es el que me envió, ¿cómo responderé? Dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Cuando Moisés le dijo al Señor, allí hablando con él en la zarza, que no terminaba de consumirse, ¿por qué? Porque el combustible no era la zarza, lo que hacía que esa llama ardiera. Esa llama era la Shekinah de Dios, era la presencia misma de Dios manifestándose. Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás, pero tiene una manifestación, tiene manifestaciones Dios, por las cuales el hombre puede entender quién es el que habla con él. Amén. Esa era la Shekinah, la misma presencia que hizo que cuando el templo fue consagrado y ninguno pudo mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque descendió la presencia del Señor. Era la que separaba el campamento de Israel con el ejército de Faraón. Esa columna de nube, esa columna de fuego. Era la presencia de Dios. Por eso es que la zarza no se quemaba. ¿Por qué? Porque no era el combustible de la zarza, sino que era la presencia de Dios manifestada. Y le dijo, cuando me preguntaren quién es el que me envía, ¿qué diré? Yo soy. ¿Por qué preguntas primeramente? Le dijo el Señor. Yo soy el que soy, el eterno presente. El eterno presente. No es que Dios no quiso revelar su nombre, sino que Él estaba revelándose
como el eterno presente. Dios no tiene pasado, no tiene futuro. Amén, no necesita consultar al futuro, no necesita revisar el pasado, cómo es que nosotros hemos vivido ni cómo habremos de vivir. Él es el eterno presente. Yo soy el que soy, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay en él variación de sombra, no hay mudanza alguna. Algunos dicen que cuando el Señor respondió, yo soy el que soy, estaba ocultando su nombre. No, no estaba ocultando, estaba revelando su atributo, estaba revelando su carácter. Los nombres dentro de la nación de Israel representan una personalidad, por eso Moisés le fue dado el nombre de Moisés, quien es el sacado de las aguas. Amén. Y hoy toda canasta de mimbre, ¿cómo la llamamos? ¿Dónde están los niños? Moisés. Amén. Porque esa fue la canasta que preparó su madre para dejarlo a la buena ventura. Pero ¿qué era lo que le esperaba? Esperaba el éxito. ¿Por qué? Porque justo ese día, la que salió a las aguas del Jordán, a las aguas del río Nilo, para refrescarse, fue la hermana de Faraón, quien no tenía hijo. Y cuando vio esa criatura de hermoso parecer, se conmovió en su corazón. Y ella dijo, uno de los niños hebreos debe ser, y lo tomó para adoptarlo como hijo suyo. Y estaba allí la tía de Moisés, y cuando que le servía a la hermana del faraón, y le dijo, ¿quieres que te busque una de las nodrizas de Israel para que te lo amamante? Sí, llévaselo, busca una, y yo pagaré que lo tenga, que lo amamante. Amamantarlo era hasta los 5 años. Así que la providencia le llevó no solamente de vuelta a su hijo, a su madre, sino que su hijo volvió con una prosperidad, porque vino con un salario durante todo el tiempo en que ella estaba amamantando a su hijo. ¿Ve la providencia de Dios? Y cuando se lo devolvió, dice que él recibió la mejor educación que ese tiempo podía recibir un hombre. Fue criado como uno de los príncipes de Egipto. La mejor educación que había en ese tiempo la recibió Moisés, un niño que fue dejado en las aguas a la buena aventura. A la buena aventura fue dejado a ver qué pasaba. ¿Y qué es lo que pasó? La providencia de Dios estaba con él. Y hermano, piense en usted, piense en mí. ¿Por qué? Porque Dios puso sus ojos sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Somos escogidos, somos amados en Él. Antes que Moisés viniera al escenario de este mundo, ya Dios estaba pensando en usted, porque Moisés fue usado para que se formara de los lomos de Abraham una nación. ¿Por qué? Porque la nación hebrea no hubiera podido formarse en la condición de esclavo. Es más, hubieran menguado, hubieran sido diezmados, hubieran sido masacrados. Si todos los planes del faraón eran ¿para qué? Para que disminuyera la población. Pero entre tanto más carga le ponían, tanto más se multiplicaba. Faraón dijo, vamos a acabar con la edad promedio de los hebreos. Vamos a ponerle pesada carga y vamos a agobiarlos, cosa que la vida promedio de ellos mengue, disminuya. Imagínense una persona que todos los días tiene que hacer trabajo pesado y con ración de pan. ¿Cómo sería su salud? ¿Cómo sería su condición física? Se esperaba que menguara, pero dice que entre tanto más Faraón buscaba oprimir a la nación para que menguaran, tanto más se multiplicaban, hasta que un día dijo, llamemos a las parteras, cuando nazca varón que lo maten. Estas tuvieron temor de Dios.
porque no estaban legalizando el aborto, lo que estaban haciendo era infanticidio, iban a matar a todos los niños. Tuvieron temor de Dios, así que dijeron una mentira. ¿Cómo puede ser que Dios bendiga la mentira, no es cierto? Pero lo cierto es que estas dos fueron bendecidas, ellas y su familia. ¿Por qué? Porque mintieron. ¿Por qué mintieron? Porque no iban a ponerse de acuerdo con Faraón en matar a esos niños. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en la procura de exterminar todos los niños, el único niño que no pudieron exterminar era el que estaba señalado por Dios para ser el libertador de esa nación y sacarla con mano fuerte. Pero antes que esa nación se formara y antes que ese niño recibiera la providencia divina, Dios ya estaba pensando en usted y estaba pensando en mí, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, en el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano querido, el gran yo soy es el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, Él es el Verbo encarnado, Él es la luz del mundo. ¿Por qué esa llama de fuego no necesitaba de la salsa como combustible? Porque era la misma luz, era el mismo fuego, era la misma presencia de Dios, la misma Shekinah. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si el Señor es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si el Señor es nuestro ayudador, ¿habremos de temer lo que pueda hacer el hombre? No podremos nosotros vivir siendo hospitalarios, no podemos vivir nosotros compartiendo en el amor fraterno, no compartiendo por necesidad, porque tengo que retribuir al que me hace bien, sino en el amor fraterno. En cuanto dependa de vosotros, haced el bien a todos y primeramente, dice, a la familia de la fe. Hay cosas que se practican y se viven dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos la necesidad. Vea ahora lo que dice para seguir un poco más adelante. Verso 13 del capítulo 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando el vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjese, ofrezcamos sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y luego dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios de los que se agrada a Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que son esos frutos de labios que confiesan su nombre? Cuando yo le ayudo a usted ¿a quién le da gracias? A Dios. Cuando usted me ayuda a mí, ¿yo a quién le doy gracias? A Dios. Por eso es que tenemos que practicar. Por eso es que tenemos que compartir. Bendito sea el nombre del Señor, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La rebelión nunca va a traerle un provecho para su vida espiritual. El aprender la sujeción siempre va a traer un provecho. El aprender la sujeción siempre va a traerle
un provecho para su vida espiritual. Orad por nosotros para que, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué maravillosa carta. Y cuántas cosas que hemos hablado a lo largo de estas lecciones. Y cuántas otras cosas que si volviéramos a releerla y a compartirla, el Señor iría añadiendo. Amén. Por eso damos gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha ido llevando en victoria, y por su gracia hemos alcanzado a terminar esta lectura de la carta a los Hebreos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos es dada, Señor, y teniendo esta libertad de poder abrir las Escrituras y compartir, Señor, con libertad, Dios mío, agradecidos te estamos, sabiendo que hay hermanos alrededor del mundo que ni siquiera tienen una Biblia. Señor, que hay personas que no pueden leer la Biblia en su dialecto, en su idioma, sabiendo que hay personas quienes están restringidos para estar en lugares públicos y realizar este tipo de reuniones, pero a ti te ha complacido traernos a este escenario, Señor, en el cual tenemos esta libertad, por lo cual te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,